Buenas tardes, mis queridos amigos, la querida audiencia de Investigando la Historia. Como es Semana Santa, estoy en compañía del doctor Antonio Piñero. Le hice la invitación para que pueda sumarse a algún tema que tenga relación con Semana Santa. Entonces, aquí está nuevamente. ¿Cómo estás, Antonio? No me quejo, estoy encantado. Trabajo y hago lo que me da la gana. Y tengo un amigo que dice, el que hace lo que le da la gana no está obligado a más. Es una broma ridícula, pero yo hago lo que me da la gana porque me gusta mucho mi trabajo y entonces estoy bien. Encantado de la vida y les deseo a la gente que puedan hacer lo que quieran. Ajá, Es lo mejor del mundo. que seamos felices, exacto. Querido Antonio, el día de hoy quería preguntarte sobre la persecución de los primeros cristianos. Ya sabes que de repente de este mundo confesional muchos hechos se exageran, las cifras se exageran muchísimo. En lo histórico, lo que concierne a todo lo que tú conoces y has estudiado, ¿qué Muy es bien. la persecución cristiana? Sin duda alguna, en la primera fuente cristiana, que es el Nuevo Testamento, aparece mencionada pues, la persecución en general, ¿no? La persecución empieza, y eso lo dice Hechos de Apóstoles, en el capítulo 8 al principio, cuando, curiosamente, los judeocristianos de lengua griega son expulsados de la ciudad por su teología, pero no los judeocristianos de lengua aramea, ni tampoco los jefes de la iglesia. No me digas, es una expulsión un poco rara, ¿no? Que expulsan a algunos, pero dejan tranquilos a los jefes. Y, bien, entonces es una expulsión y una persecución ya sui generis, porque es, digamos, pequeñita, ¿no? Ahora, ya desde el principio, tanto en Hechos, existe el prurito de que los proclamadores de Jesús sufren lo mismo que el maestro. Es así que el maestro sufrió la persecución del diablo y tuvo que luchar contra el diablo toda su vida, y el inicio del reino de Dios es la lucha contra el diablo, pues del mismo modo se piensa que el seguidor de Jesús será atormentado por los secuaces del diablo, que son los enemigos. Si pasamos de los judeo-helenistas de Hechos 8 a Pablo mismo, vemos que sí existe persecución, y lo dice Hechos claramente, pero son siempre de miembros de su propia estirpe. Es decir, son judíos fanáticos. Judíos fanáticos que persiguen a otros judíos que se saltan las normas. Eso en la antigüedad sí era peligroso. Y ciertamente en Antioquía se cuenta que en la ciudad donde había 16 grupos étnicos, cada 15 años más o menos, fíjate, cada 15 años más o menos había una pugna tremenda que se liquidaban entre sí y un 10 o el 20% de la población resultaba asesinada o masacrada. Eso, o sea, se conoce como los antiguos dirimían a veces sus disputas más a golpe que nosotros, que también a menudo, ¿no? Bueno, pues efectivamente Pablo es perseguido por los judíos. No sale ninguna persecución a los cristianos. Tenemos en Primera Pedro un ambiente de persecución, así general, y en el Apocalipsis un ambiente como de persecución también, pero sin nombrar a los perseguidos. Ahora bien, en la época de Primera Pedro, que no podemos decir cuándo se compone, pero que es de los últimos escritos del Nuevo Testamento, o después del Evangelio de Juan, entre 100, 120 o por ahí, Segunda Pedro 130, y el Apocalipsis en la época de Domiciano, no consta en esa época de los emperadores romanos, no consta como estricta persecución más que dos casos. Uno, estricta, el caso de Nerón en Roma, testimoniado por Tácito en los Anales, libro 15, 44 siguiente, que todo
conocedor, digamos, del caso, sabe de memoria cómo Tácito describe cómo las malas lenguas atribuían a Nerón la causa del incendio de Roma y él buscó un chivo expiatorio y encontró el chivo expiatorio en los judeo-cristianos, no en los judíos, sino dentro de los judíos aquellos que confesaban a un Mesías rey que no era él, Nerón. Vale, muy bien, pero esa persecución fue local. Luego tenemos en el 110 la carta 10 décima de Plinio el Joven. Estamos 110 en la época de Trajano, que por cierto el emperador era español, ¿no? Como Adriano también, y Teodosio, en fin, grandes emperadores que fueron hispanos, sin duda alguna. Bueno, pues entonces Trajano se encuentra con una carta de Plinio que dice, aquí están acusando, estamos en Bitinia, es decir, en el Mar Negro, en el norte de la actual Turquía. Y en esa Bitinia, en Turquía, donde había ya una tradición de considerar al emperador, y mucho antes, a los grandes generales como poseedores del espíritu divino, por eso habían llevado a la victoria a sus tropas, etcétera, o habían implantado la paz como Augusto, y los consideraban de algún modo divino. Bueno, los cristianos ciertamente en Bitinia se negaban a participar en los sacrificios en pro de la salud del emperador divinizado. Eso es cierto, pero solo consta que hubiera persecuciones con resultado de muerte en el caso de Bitinia. No es un caso general. También nos consta que Ignacio de Antioquía fue condenado a muerte por lo mismo. Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, aunque sí, probablemente fue obispo, algunos lo dudan, pero probablemente fue obispo de Antioquía, que murió en la época de Trajano y que nos dejó por lo menos 3 o 4 cartas auténticas. Hay otras que son falsas. Le pasa lo mismo que a Pablo. Ignacio tiene sus cartas auténticas y otras que son seudónimas. Bueno, pues entonces tenemos algunos casos de persecución. Y tenemos algunos casos de persecución también en Tertuliano en el año 200, cuando él dice que la sangre de algunos mártires cristianos es semilla de nuevos cristianos. Y hacia el 180 tenemos la persecución de las santas Perpetua y Felicidad. Es decir, tenemos ciertos datos de persecución. Pero, y aquí viene el pero, salvo la persecución de Roma, de Nerón, que fue bastante bestial, porque dice Tácito que los cuerpos vivos de los cristianos los ataban en cruces y luego los embadurnaban con cera, con grasas y cosas como de esas, y le prendían. Sí, y le prendían fuego. Pues eso es terrible, ¿no? Para iluminar el jardín de la Domus Aurea. Fue una persecución terrible. Y en Bitinia mataron a algunos y a Ignacio lo arrojaron a las fieras. Vale, de acuerdo. Pero dos cosas. La persecución general del imperio contra los cristianos no se desata hasta el año 250. Y la persecución más tremenda, que es la de Diocleciano, es de los años 280 a 90. Ahí hubo persecución, pero sobre todo lo que hubo es persecución contra los escritos cristianos. Es decir, Diocleciano fue el único listo que dijo, aquí no vale matar a los obispos, como habían hecho antes, se habían dejado en general, se liquidaban a algún jefe, pero dejaban a la masa. Y así, impune desde el punto de vista romano, ¿no? Y no les hacían caso, porque eran en general gente muy pacífica, simplemente que no quería adorar al emperador, pero por lo demás eran estupendísimos ciudadanos y pagaban sus impuestos, eran obedientes, etcétera, trabajadores, gente ordenada y buenos ciudadanos, tal como lo pintan las cartas pastorales que en el libro gordo, los libros del Nuevo Testamento, las denominamos mejor comunitarias.
porque tratan del tema de la comunidad. Bueno, pues muy bien. Entonces, el primer detalle, no hay persecución hasta el 250, aunque hay algunos casos concretos. Hechos Ahora aislados. bien, esos casos aislados admitimos que fueron aprovechados maravillosamente por la propaganda de la Iglesia. Es decir, la propaganda de la Iglesia, los pocos que martirizaban, lo publicaban a los cuatro vientos. Y otro detalle también para juzgar. ¿Cuántos santos, porque todos los mártires son teóricamente santos, cuántos martirizados en número tiene el martirologio romano, que recoge todos los mártires de la cristiandad al principio? 900, pero 900 son pocos. Digamos, ¿en cuántos años? Claro, dividiendo, haciendo el cálculo. En varios siglos, ¿comprende? O sea que los mártires fueron relativamente escasos. Entonces dice la gente, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo el autor del Apocalipsis dice que está en un ambiente de persecución? O el autor de Segunda Pedro o Primera Pedro dice que está en un ambiente de persecución, si apenas tenemos noticias. Desde luego, Domiciano, perseguir a los cristianos, no perseguir. Fue un emperador muy cruel, ciertamente, que podía haberlos perseguido, pero persiguió sobre todo a sus enemigos políticos y tal. Bueno, no persiguió a los cristianos. Y entonces, en general, lo que dicen los críticos es que lo mismo que Pablo exagera su fariseísmo y exagera probablemente su postura de perseguidor, puesto que vale mucho más el testimonio de un individuo que antes era malísimo, malísimo, claro, y ahora de repente se convierte en defensor de la fe y tal, pues hombre, vale mucho más ese testimonio que aquel del que toda la vida ha sido un cristiano, ¿no? Exacto. Bueno, como pues en la actualidad, el ex satánico que se convierte a Cristo se hace un ídolo. Eso es, se hace ahí un icono. Vale. Bueno, pues lo mismo puede ocurrir en Pablo y en algunos otros. Entonces la gente, es decir, los críticos, la crítica histórica suele opinar que a lo mejor lo que hay es un ambiente que ellos le llaman de persecución. Y eso sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque si tú te declaras cristiano, y son muy pocos, hay que tener en cuenta que por mucho aumento del cristianismo, como ya he dicho otras veces, del 40% por década, a partir de 120 cristianos, como dice Hechos 1:14, para llegar a 8 millones de cristianos aproximadamente, entre 60 o 65 millones del imperio, 8 millones, que tampoco es tanto, hace falta llegar a la época del concilio de Nicea, al 325, es decir, casi 300 años después de la muerte de Jesús. A pesar de todo eso, a pesar de ese crecimiento, hasta 8 millones, el que haya 900 mártires no es tanto, pero sí puede haber una persecución, llamemos moral, porque si tú te declaras cristiano puedes perder tu puesto si eres funcionario. Es decir, no te van a matar, ¿no? Pero usted no participa, sobre todo en el Mediterráneo oriental. ¿Cómo? Usted no participa en este sacerdocio y en estos ritos por la salud del emperador, por la buena fortuna del emperador y tal. Muy bien, pues usted deja su puesto de funcionario de la ciudad. Pero podías perder el puesto. Algún fanático te podía mirar con muy malos ojos. Fanático politeísta. O incluso, pues te podían imponer alguna multa. Y sobre todo podías perder los amigos y parte de tu familia. Eso es una suerte de persecución. Y respecto a este tema, en el año 313, ¿el edicto de Milán qué relación tiene con la persecución? Es que el edicto de Milán yo no lo considero histórico. Okay. Yo no lo creo, porque es que en realidad el edicto de Milán aparece en Eusebio de Cesarea y creo además en Lactancio. Es decir, no tenemos ningún dato fuera de exaltadores de la figura de Constantino. No tenemos ningún otro
fundamento de documento histórico, ¿comprendes? La mayoría de los historiadores dicen que probablemente no es histórico, que es un invento. Y desde luego es erróneo lo que opina la gente a propósito del edicto de Milán, que dice, es que en el edicto de Milán Constantino declaró al cristianismo la única religión del imperio. Eso, en todo caso, es falso, porque no era así. Lo que Constantino lo declara es religio lícita, es decir, no perseguible. De ahora en adelante no se puede perseguir a nadie, nada más. Pero Constantino nunca se convirtió al cristianismo, nunca fue cristiano, diga lo que diga la gente. Ni hay documentos, ni mucho menos. Claro. Sí, entonces, dicen hasta que hubo un bautismo de Constantino. Que va. No hay ningún documento ni nada de eso y probablemente nada. Él nunca fue cristiano. Solo que Constantino fue muy listo. Apeló al Dios de los cristianos como podía haber apelado a Júpiter si hubiera tenido 8 millones de seguidores fijos también. Políticamente era muy interesante. Bien, eso es harina de otro costal. Luego, por lo tanto, ¿qué sacamos de lo de las persecuciones? Que efectivamente las hubo, y yo las he nombrado, pero que generales no hubo una persecución general hasta Decio. Y luego, en la época de Diocleciano, sobre todo. Pero antes pues, son casos relativamente esporádicos y la persecución feroz de los cristianos de Roma en tiempos de Nerón no fue en todo el imperio. Fue solo, es verdad, en la capital, pero fue solo en una ciudad. Entonces eso no se puede extender como si en todo el imperio, cada vez que había leones en el circo, tomaban a cristianos ahí y dice, ¡hala! A los leones. Eso, claro. Mira. Como el cine nos muestra, exacto. Entonces pues también tenemos que más o menos en 900 perseguidos en esos sí, los 900 mártires es lo que los nombres de todos los mártires de la fecha tardía, que ahora no podría decir con toda seguridad, del martirologio romano, donde están los nombres de todos los mártires. Y no son tantos. Hombre, son muchos y no son muchos, quiero decir. Pero repito también que la Iglesia pudo utilizar muy propagandísticamente las persecuciones y hacer mucho rifirrafe y mucho sí, y ayudarlo a crecer, exacto. Y ayudarle a crecer, eso también es verdad. Y también hemos dicho que la persecución puede ser moral, ¿no? Pérdida de amigos, pérdida de puestos, alguna multa, extrañamiento, alienación, que ahora se dice tanto. Me siento alienado del ambiente. Bueno, pues eso se puede llamar persecución. Y entonces nos despedimos, mi querido Antonio, agradeciéndote la información, el aporte en conocimiento que entregas al canal, porque en serio que mucha gente se ve beneficiada con todas estas cápsulas, estos videos que puedo grabar contigo. La gente que te sigue, que te ama y te respeta y ve luego los videos, agradece este tiempo que te das para compartir. Bien, lo considero, gracias, y yo lo agradezco mucho, lo considero un deber inexcusable en parte de la universidad. Es decir, la universidad tiene que enseñar en la universidad y tiene que escribir, tiene que investigar, pero hay una parte universidad-pueblo que muchos de mis colegas desatienden. Sí, desatienden, no atienden, es una pena. Sí, pero bueno, tú eres excelente y por eso te queremos tanto. Pero vamos, y eso, y intentar explicar claramente, 1, 2, 3, y bien claro, es decir, en algunos momentos, bueno, pues esto es oscuro, no lo sé, y punto, no pasa nada. Muy bien. Nos despedimos. Hasta pronto. Saludos. Y saluda a todos los amigos. Saludos.